necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen. Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio. En 3, 2, 1, vamos a empezar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de 930 AM Radio Costa Rica? Soy el Life Coach José Antonio Tavora con este nuevo programa Oficina Jurídica Virtual, donde estaremos tratando temas de interés de toda la sociedad costarricense, entrevistas, comentarios acerca de situaciones que estamos viviendo de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, hora Centroamérica, Oficina Jurídica Virtual con temas de actualidad socioeconómica de Costa Rica y el mundo. Today, more compromise to accomplish our task in this generation. To reach your heart, we go through provinces, villages, and neighborhoods. Next, a word of life, restoration, and hope by the life coach, José Antonio Tavora. Today, more compromise to accomplish our task in this generation. To reach your heart, we go through provinces, villages, and neighborhoods. Next, a word of life, restoration, and hope by the life coach, José Antonio Tavora. ¿Cómo están? Les habla el Life Coach José Antonio Tavora desde las instalaciones de Radio 930 AM Radio Costa Rica en el programa Oficina Jurídica Virtual. Bien, y bueno, hemos estado hablando toda esta semana con diferentes especialistas en el área de abogacía y hoy tenemos nuevamente como invitado especial al licenciado Roberto Carlo Castillo. Él es especialista en delitos económicos y hemos estado hablando sobre delitos de cuello blanco. En estos días entrevistamos a una ex jueza también que estuvo acompañándonos a nosotros. Ayer estuvo una persona especialista en, en extradición, el licenciado Jorge Vallejo Alfaro. Y mañana vamos a tener a un exdiputado famoso, no me acuerdo el nombre correctamente, entonces mejor no voy a decirlo. Es un diputado que estuvo en Bailando por un Sueño, algo así. ¿Se acuerdan de ese diputado? Que tiene problemas de la vista, ¿cómo se llama él? Al apellido López, algo así es, ¿verdad? Pues mañana al parecer él nos va a acompañar, va a estar como invitado. Mañana les voy a decir cómo se llama o antes del programa les digo cuál es el nombre de él correctamente, ¿verdad? Y vamos a entrar de lleno con el licenciado Roberto Carlo para ver si él ya está conectado desde su oficina o su casa. ¿Cómo está, licenciado don Roberto? ¿Cómo está, don José? Buenos días, buenas tardes, más bien a todos. Y como siempre, un gusto poder estar acá con ustedes y poder compartir un poquito de lo que uno sabe y también ver otros temas que hemos estado también aprendiendo como la semana pasada. Así que aquí pues poniéndome las órdenes y listos para compartirles algo muy interesante el día de hoy. Sí, estaba mencionando el nombre del exdiputado que viene mañana, es el exdiputado Oscar López. Yo en realidad hay que ver qué piensa él de todo esto de los delitos de cuello blanco. Entremos de lleno, don Roberto. Primero, muchas gracias por estar en el programa y quería contarle que en estos días causó un poco de controversia todos los comentarios que usted y yo hicimos, pero una controversia positiva de este tema de don Miguel Ángel Rodríguez y de los asuntos de cuello blanco. Hoy, ¿qué nos quiere contar, licenciado? Cuénteme. Bueno, hoy ya que vamos a estar compartiendo varias semanas el tema, lo cual
es muy bueno porque nos permite ahondar en muchísimos aspectos. Para la próxima semana vamos a tenerles ya algunos ejemplos de casos controversiales que ha habido en el país, pero sí considero importante para hoy darles algunos datos que son para preocuparnos, ¿verdad? En el año pasado, en el mes de junio, el Estado de la Nación dio el tercer informe del Estado de Justicia de la Nación y nos revela datos muy interesantes con relación a los delitos de cuello blanco, los delitos de corrupción. Y por ejemplo, es que solo 1 de cada 10 casos llega a juicio. Y esto es muy, muy importante, porque esto significa que hay una gran impunidad. Y era la palabra que hoy quiero poner aquí en la palestra para que los oyentes puedan también compartir con nosotros. ¿Qué es la impunidad? La impunidad es cuando, si es cierto que estamos en conocimiento, en la existencia y en el cumplimiento de los elementos jurídicos para determinar que sí existió un delito, el mismo no pudo tener una condenatoria, el mismo delito no se pudo sancionar. Y esto es algo muy típico de los sistemas de justicia en Latinoamérica, porque eso significa que de cada 10 casos que haya, solo 1 es sancionado. ¿Y eso a qué se debe? ¿Eso es por negligencia, por descuido, por preferencia, por dinero? ¿Qué podríamos decir de eso, don Roberto? Bueno, ven qué interesante el informe del Estado de la Justicia que nos dio en el mes de junio del 2020 por parte del PEN, por parte del Estado de la Nación, porque ellos determinan y con base en un análisis muy aterrizado y muy bien elaborado, es que de 33 casos que llegaron a juicio, 12 fueron condenados, 14 fueron absueltos y los demás sobreseídos. El 9% de los casos que llegan al juzgado están mal planteados. Muy bien. Ven qué interesante. Muchísimos mal planteado por el fiscal. Mal planteados por la administración o mal planteados desde el punto de vista de el denunciante o la fiscalía. Ven qué importante. O sea, hay un mal planteamiento, hay una mala fundamentación a la hora de hacer una denuncia de un hecho de corrupción. Ahora, aquí entra también un porcentaje muy importante, que es que muchísimos de los casos, a la hora en que se denuncian, entran en un promedio entre los 380 a 500 días posterior a los actos delictivos. Entonces, ¿qué pasa? Que al pasar tanto tiempo para llevar a cabo la denuncia, muchos de los actos o de las denuncias prescriben. O sea, que el proceso de investigación lleva más tiempo del tiempo que tiene el Poder Judicial, del tiempo que tiene el juzgado, para poder sancionar, para poder dar ¿Cuánto tiempo tiene la Fiscalía para poder investigar? Depende mucho de los casos, don José. Por ejemplo, puede verse que hay casos que puede ser que prescriben 4 años, 6 años, 10 años, depende mucho de la causa, de la pena por la que se quiera sancionar. Entonces, cae y pesa mucho, y ahí vamos a hablar de un error jurídico, ¿verdad? Porque cuando una denuncia o un fiscal emite un proceso formal, tiene que determinar el delito que se quiere sancionar. Y lo que pasa en muchos casos, en muchísimos casos, es que el error en la fundamentación obliga al juzgador, o sea, al juzgado, a que más bien tenga que volver a valorar el tipo de delito. Y esto lleva muchísimo tiempo. O sea, esto le quita mucho tiempo al proceso. Entonces, ¿qué pasa? Que, digamos, usted llega y hizo una denuncia por tráfico de influencias, por ejemplo, y al final el juzgado determina que el delito correcto no era tráfico de influencias,
si no era una administración fraudulenta, o era una estafa, o, en fin, determinaba algún otro tipo de delito. Y esto es muy grave, porque al fallar la fundamentación en los procesos, hace que la investigación se prolongue, hace que la prueba también falle, porque la prueba va dirigida a un tipo de delito que no fue al final el delito que fue constituido por el juzgado. Entonces, hace que sea muy débil el proceso, muy débil la fundamentación, y a eso me refiero con el tercer aspecto, por el cual hay impunidad, y es que la prueba no es sólida. O sea, eso significa que los procesos de investigación, las pruebas que presentan en estas investigaciones, en estos procesos, no es contundente, no es firme y no ayuda al juez para poder determinar la existencia del delito. Y por eso tenemos un gran, excesivo, alto de impunidad. Y imagínense, o sea, de 100 casos, 10. O sea, es poquísimo. Y podríamos decir que esa impunidad que usted está mencionando es mayor a la cantidad entonces de casos que sí se elevan a juicio. Es correcto. Por ejemplo, este informe del Estado de Justicia dice que de 370 casos que fueron presentados en el 2017 por corrupción, solo 33 llegaron a juicio. Y ojo, de esos 33 que llegan a juicio, solo el 7% terminaron. Y el 3%, de ese 7%, el 3% fueron condenados. O sea, imagínense, vea cómo se va reduciendo y cómo se va ampliando a su vez la impunidad. Porque del 2017, 370 casos y solo el 3% fueron condenados. Estos casos que suenan mucho, don Roberto, como el famoso caso del cementazo, ¿eso en qué terminó? Ya no se habla de eso. No se habla, pero todavía falta, ¿verdad? Sí. Es un proceso que sigue investigación. Algunas de las personas que fueron acusadas están en un proceso de casa por cárcel, otros siguen en investigación. Vea, este tipo de proceso, y puede ser que sea uno de los últimos que si Dios nos permite el tiempo en algunas otras semanas, sí, podemos analizarlo un poquito más de forma global, pero es un proceso que tiene muchos bemoles y tiene muchas áreas de análisis. Sí. Y no solo estamos hablando de un delito, sino que la acusación formal que hace la Fiscalía gira alrededor de varios delitos y gira también alrededor de varios sujetos. Entonces, esto hace que los procesos de investigación sean más largos, más complejos. Es más, podríamos ver en los próximos programas cómo es que se calcula, por ejemplo, los plazos de prescripción. Pero lo que sí es importante saber es que a raíz de lo que hablamos la semana pasada, de la complejidad en la investigación, es que muchos de los procesos prescriben. ¿Por qué? Porque es muy complejo poder determinar el dolo, poder determinar los hechos para llegar a cometer el delito. Hay gente que sale libre de esto, hay gente que pasó un proceso de investigación, fue acusada, le hicieron un show mediático, digamos como el caso de don Miguel Ángel Rodríguez, que me contaron que él está en libertad y que después de 12, 13 años de investigación ya no está siendo investigado y quedó totalmente en libertad. Hay casos así como famosos que se han mencionado en estos días. Sí, tenemos que recordar que, bueno, en el caso de Miguel Ángel hay muchos temas de carácter procesal que entran y que hay que analizarse del por qué no se determina una condenatoria o una sanción, ¿verdad? O no se demostró con la prueba en la parte procedimental si hubo o no hubo delito por parte del sujeto en este caso. Como hablamos la vez pasada, creemos, y yo en lo personal, creo que fue un tema muy mediático. Hubieron acciones que tal vez no eran necesarias, ¿verdad?
y pues hay que ser conscientes que hay una conciencia política alrededor de eso, y sería bueno analizar. Yo creo que el periodismo ahí tiene una deuda interesante con los análisis para que los medios valoren, ¿verdad?, cómo exponen y cómo son parte del show y de la exposición de favores y por qué no podemos decir beneficios a ciertas cúpulas políticas, ¿verdad? Y lastimosamente, pues este caso se prestó, creo que es de los casos de los últimos 50 años, no tenemos un caso así donde se haya hecho un show y se haya expuesto a un funcionario público, a un expresidente de la República, a un show de ese tipo, ¿verdad? Y eso también debe ser preocupante, debe ser de análisis. Y por qué no, tal vez en un análisis real, concreto, conciso, hasta eso pudo también traer algunos actos delictivos por parte de la administración en abuso de su autoridad. Y son cosas que hay que analizar caso por caso. Pero sí, por supuesto, el caso de Miguel Ángel llama mucho la atención por toda la trama que tuvo, ¿verdad? Sí, es que fueron muchos años, ¿verdad? Pasaron 12 años, tengo entendido, demasiado tiempo como para que al final porque se lesionó mucho este señor. Me acuerdo del espectáculo que hicieron en el aeropuerto, y imagínense ese señor que escribió un libro, su reputación, su familia, o sea, son muchas cosas que son temas de interés ante la sociedad, ¿verdad? Porque uno se pregunta, ¿qué pasó con la gente del cementazo? Digámoslo así, como delitos de cuello blanco, ¿verdad? Porque se mencionan muchos políticos y gente que está involucrada. ¿Qué pasó con Milán Rodríguez? ¿Qué pasó con don Rafael Calderón? ¿Verdad? Y son personas que uno desconoce qué fue lo que pasó con ellos y ya están en libertad. O por ejemplo, este señor del Banco Anglo. Robles. ¿Perdón? Robles. Sí, Carlos Hernán Robles, que ellos todavía están vivos, los cuatro, todo está bien. Bueno, lo interesante también de lo que nos contó el invitado la semana pasada fue que pudo compartir en algún momento, ¿verdad?, cómo estos tipos de funcionarios en su momento pues tuvieron ciertos beneficios desde hasta el punto de vista carcelario, o sea, estuvieron presos. Sí sería muy interesante, y don José lo vea bien, y ustedes que están ahí en Facebook, que están aquí en la radio conectados, ¿qué casos les gustaría que pudiéramos conversar, que pudiéramos informarles, que ustedes quieren saber qué pasó, quieren saber cómo terminó? Podemos hablar de la caja Fischer, podemos hablar de el famoso caso del cementazo un poquito, podemos conversar un poco sobre el caso de Sony Ericsson, que también fue muy sonado, en fin, o sea, hay muchos casos. El caso de la trocha, ¿verdad? Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero el caso de la trocha es algo, económicamente hablando, un perjuicio enorme, que se trajo consigo hasta perjudicar no solo entidades financieras, bancarias, sino quiebras de empresas, ¿verdad? Entonces, todo esto podemos hablar muchísimo, y qué bueno, más bien, ustedes díganos qué casos quieren que conversemos, y podemos conversar de algunos casos relevantes para que ustedes como opinión pública que son, puedan también estar en conocimiento de qué pasó con esos casos. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Banco Anglo, ¿verdad? Podríamos conversar un poquito de eso. ¿Qué pasó con los sujetos? ¿Qué pasó con la acusación? ¿Qué pasó con las condenas? Sí, hubo condenas, sí hubo gente que fue a la cárcel, pagó una condenatoria, una sanción, fueron privados de libertad. Hay otros daños económicos que se pudieron resarcir, otros no se pudieron resarcir, ¿verdad?, en el proceso. Otros acusados salieron absueltos en el proceso, que eso es importante saberlo como parte de los miembros de Junta Directiva del Banco Anglo. Entonces, hay muchos aristas, podemos ver caso por caso, y podemos poner un caso para la próxima semana. Ahí el que la mayoría tenga
las ganas de saber un poquito, de conocer un poquito qué ha pasado con estos Sí, casos. yo quería preguntarle eso exactamente. Cuando se habla de cuello blanco, es como robar en cantidades exorbitantes. ¿Qué pasa con esos dineros? Hay dineros que se recuperan, hay dineros que el fiscal o el proceso pueden recuperar esos dineros que se perdieron o que se robaron o que se extraviaron. ¿Qué pasa con la plata? Bueno, parte del proceso penal permite la retención de bienes para que los mismos no puedan movilizarse. En algunos casos, pues son movilizados y eso conlleva una investigación más profunda. Y no solo estoy hablando de bienes materiales, sino cuentas bancarias, movimientos en sociedades. Por eso es que el delito de cuello blanco es complejo, y más si son delitos de carácter económico, porque eso se presta para que los que conocen y saben manipular el sistema pueden manipular los dineros y saberlos transferir y hacer canales de desviación de fondos. Entonces, puedo decirle que en algunos casos sí se logra recuperar, sí se logra resarcir. En algunos casos los acusados han hecho un arreglo con la fiscalía y han resarcido un porcentaje de los montos. Acordémonos que una cosa es el porcentaje, el monto de la acusación, y otro es si eso llevó a cabo daños y perjuicios, ¿verdad? Que eso se ve también dentro del proceso penal, pero se llama la acción civil resarcitoria, que se ve posterior al tema, al proceso de audiencia, va de la mano junto con otro legado, pero eso lo podemos ver más adelante. Pero sí, o sea, en algunos casos sí se logra resarcir, en muchos es un poco más complejo, y imagínense, si estamos hablando de que hay 100 casos, y en los 100 casos cabe la posibilidad de un resarcimiento, ya sea a un tercero o al Estado, y de esos 100 casos, solo uno tuvo una resolución condenatoria, o sea, solo uno tuvo la posibilidad de poder resarcir de alguna u otra forma. Imagínense todo el recurso que se pierde en los procesos que no llegan a una condenatoria, que ni siquiera son denunciados. Es preocupante. ¿Y cuánto dinero pierde el Estado en un proceso de investigación que al final no llega a nada? Eso es... Muchísimo, sí, muchísimo. Y por eso también es un trabajo muy, muy importante el que hacen las direcciones ejecutivas de las fiscalías cuando son los encargados de decir cuántos investigadores, cuánto yo invierto en una investigación. ¿Verdad? Es como cuando nosotros vemos los periodistas toman un comunicado de prensa por parte de la fiscal general, y la fiscal general dice que para tal investigación dispuso 8 investigadores, 4 investigadores, o hasta vemos donde la misma fiscal general dice que ella es parte del proceso de investigación. O sea, todo eso requiere una gran inversión por parte del Estado. O sea, imagínese usted tener 8, 10 investigadores, más la gente que les colabora a ellos dentro de la unidad de investigación, dedicados a un caso. Ya estamos hablando de millones de colones, dedicados a un caso. Y a veces esa inversión que hace el Estado no rinde sus frutos. ¿Por qué? Por la mal presentado, mal fundamentado el proceso, porque la prueba no ha sido idónea, o porque al final y al cabo el proceso prescribe. Y eso es aún más grave. Vamos a hacer un corte en este momento y ya regresamos con más de Oficina Jurídica Virtual con José Antonio Tabora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla el Life Coach José Antonio Tabora desde las instalaciones del canal Visión América para invitarte a mi programa de lunes a viernes de 10 a 10:30 de la mañana, hora Centroamérica. Estaremos tratando temas de motivación y este programa será de interés para usted, para que usted pueda renovarse y automotivarse. No te lo puedes perder, de lunes a viernes de 10 a 10:30 de la mañana, hora Centroamérica.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla el Life Coach José Antonio Tabora del Ministerio Profético, Ministerio Comunidad Crece, para recordarle que este domingo de 2 a 5 de la tarde vamos a tener culto con nuestra invitada especial, la exfuncionaria pública y ex jueza, la licenciada Ivette Quesada, que estará predicando y dando su gran testimonio. No te lo puedes perder. Este domingo de 2 a 5 de la tarde en Vida Abundante de La Uruca. Esto queda detrás del Banco de Costa Rica de La Uruca. No te lo puedes perder. Te invita Ministerio Profético, Comunidad Crece. Cruzamos provincias, pueblos y barrios para llegar hasta su corazón. A continuación, una palabra de restauración, de restitución y de vida. Soy Life Coach José Antonio Tabora. ¿Cómo ser mejor cada día? ¿Verdad? A veces las circunstancias, los problemas, los conflictos, las necesidades, todo lo que estamos viviendo nos hace ser peores personas, porque andamos de error en error, de problema en problema, de circunstancia en circunstancia, y viene un desorden mental, un desorden emocional, un desorden financiero. Entonces intentamos ser buenas personas, pero el ambiente, la necesidad, o sea, todo lo que vivimos no nos deja. Sí, empezar por el orden. ¿Qué es el orden? El orden emocional, porque a veces estamos emocionalmente desordenados y esto nos lleva a la crisis sentimental y a la crisis financiera. No es que es ser una mejor persona, es tener un cambio de actitud. O sea, empezar a ver lo bueno que hay a nuestro alrededor y decir, yo puedo hacer cosas buenas por esta persona. ¿Y cómo hago para ser una mejor persona? Usted realmente quiere cambiar, entonces tu vida tiene que tener un propósito, una dirección. Dios te va a dar la dirección y vas a ir encrechendo. Hay gente que dice, uy, está subiendo como la espuma, pero tienes que recordar que es la misericordia de Dios. Entonces tenemos que pedirle a Dios esa seguridad, esa vitalidad, esa dirección, ese empoderamiento. ¿Por qué? Porque necesitamos ser mejores personas cada día. Cada que ponerte metas establecidas para que venga el crecimiento personal en todas las áreas, en el área financiera, en el área emocional, en el área sentimental y en el área espiritual, que es indispensable. ¿Por qué? Porque para poder ser mejor persona internamente yo tengo que estar mejor, que aprender a decir, Señor, estos son mis errores, dime cómo quitarlos, cómo borrarlos y cómo empezar a ser una mejor persona cada día, cada mañana, y tener la esperanza que necesitas. Pero ahí está el crecimiento. Cuando nada te funciona, entonces estás creciendo, porque tienes que seguir tocando puertas, tienes que seguir esforzándote. En algún momento esa puerta se va a ordenar, esa puerta va a traer crecimiento, esa puerta va a ser la puerta que Dios te dio. ¿Por qué? Porque recibiste esa insistencia, golpeaste. La palabra de Dios dice, tocad la puerta y se os abrirá. ¿Qué quiere decir eso? Que viene la oportunidad que estás esperando. Y estamos en el segundo bloque del programa Oficina Jurídica Virtual desde 930 AM Radio Costa Rica, y estamos entrevistando al licenciado Roberto Carlo Castillo, que además nos está aportando buenas y nuevas ideas para próximos programas, donde él es el especialista en la parte de delitos económicos. Y bueno, estaba hablando de la fundamentación, él estaba hablando de mala fundamentación, y esa parte de fundamentación, bueno, no quiero ofender a nadie, ¿verdad? Pero se supone que la está haciendo un profesional, don Roberto. ¿Cómo es que hay una mala fundamentación y por esa razón se cae toda la investigación y todo lo que hicieron? Vamos a ver, don José,
creo que en algunos casos sí hay una falta de, pongamos cuidado, ya ahí puede ser que haya una falta de profundidad en el análisis, pero también creo que otros casos hay una dificultad técnica. Sí, me imagino yo que hay muy buenos abogados, ¿verdad? Que empiezan a buscar como defecto en la parte técnica de la fundamentación y así se botan o se cae el proceso, ¿es así? Es correcto, o buscan calificar el delito como un delito con una menor sanción, o buscan calificar que no sea un delito, sino que pueda haber sido algún otro tipo de acto de carácter civil que no debe ventilarse desde el punto de vista penal. Y hay muchas estrategias desde el punto de vista judicial que pueden tener los asesores legales y los abogados, y principalmente en el tema penal. Un buen asesor legal podría ser una persona, exacto, que empiece a buscar como defectos técnicos, ¿verdad? Y de repente encuentra uno y ¡pa! Y dicen, vamos a parar este asunto y pueden parar un proceso. Sí, pueden traerse abajo un proceso, ¿verdad? Pueden hasta el hecho de que usted pueda analizar por medio de una por auditoría. eso es que diríamos que son delitos de cuello blanco, ¿verdad? Sí, porque eso es lo complicado. Sí, claro, porque alguien que sabe muy bien y conoce muy bien las leyes y tiene la potestad, el criterio, la habilidad, la certeza y es demasiado brillante, podría, claro, bajarse el proceso y dejarlo hasta ahí. Sí, y es que también es parte del trabajo, don José. Hay un principio jurídico que es que nadie es culpable hasta que se demuestre su culpabilidad, claro, hasta que se demuestre el delito, ¿verdad? Entonces, hay un principio de presunción, ¿verdad? Pero al final y al cabo tenemos una persona que puede ser acusada, pero que obviamente sin tener una sentencia de un juez, pues no le podemos achacar el delito como tal. Sí. Lo delicado es las líneas delgadas que existen entre la tipología de los delitos. Por ejemplo, en este informe que acabamos de hablar de estos 370 casos, tenemos que el 77% de los casos son peculado, el 84%, 108 casos son de peculado, 84 casos son incumplimiento de deberes, 40 casos prevaricato, 24 casos de tráfico de influencias y 22 casos de concusión. Entonces le voy a explicar por lo menos estos primeros dos. ¿Qué significa el peculado? Malversación de fondos. Veámoslo desde el punto de vista genérico, para no entrar en tecnicismos, pero el peculado viene a ser la malversación de fondos. Este es el que tiene mayor cantidad de expedientes, este tipo de delitos. Y venimos con el segundo, que viene a ser incumplimiento de deberes, 84 casos. Cuando analizamos estos dos tipos de delitos, cada uno de estos delitos, con base en el Código Penal, tiene acciones que a la hora de leerse el artículo determinan si se cumplen o no con los elementos de uno u otro. Pero puede ser que yo, incumpliendo mis deberes como funcionario, ¿verdad?, incumpliendo mis deberes, también lleve a cabo malversación de fondos. Entonces ya no estamos hablando solo de un delito, estamos hablando de un concurso de delitos, o sea, de una multiplicidad de actos ilícitos. Y aquí es donde el proceso se empieza a volver complejo, porque no es lo mismo cuando sencillamente yo incumplí un deber como funcionario, un deber, dentro de los procedimientos de carácter administrativo, dentro de mis funciones, incumplí un deber que tenía. Y otra cosa es que a raíz de ese deber que incumplí, me vi beneficiado. Porque entonces si yo me veo beneficiado económicamente, o me veo beneficiado de algún bien, o de algo que me van a dar al futuro, un carro, una casa, entonces ya se convierte en una concusión, y es otro tipo de delito. Entonces veamos el ámbito de complejidad. Ahorita imagínense que estamos hablando de la tipología del delito,
Pero ya cuando empezamos a analizar profundamente las acciones que determinan el delito, es donde ambas partes, va a sonar un poco feo, pero es donde ambas partes juegan, tanto la defensa como la acusación. En este caso, la fiscalía y la defensa. ¿Por qué? Porque usted empieza en un estira-encoge, donde va a evaluar la prueba, donde va a ver si la investigación es buena o es mala, y pues como abogado y bajo el principio que protege a los acusados, pues usted va a buscar hasta lo último que haya por evitar que la denuncia sea elevada a juicio. Y eso se cae con errores técnicos por parte de los investigadores o errores procesales que son parte de la investigación. Sí, también me imagino que en las audiencias preliminares también se pueden hacer arreglos extrajudiciales o arreglos de platas, o eso sucede la mayoría de veces, ¿verdad? Cuando son delitos económicos de instancia privada sí se permite. Acordémonos que las partes pueden arreglar a instancia privada, y de instancia pública habría que ver si en el ámbito de acción que permite la Procuraduría General de la República como abogado del Estado está la disposición de poder llevar un arreglo económico. Pero estamos hablando que en muchos, solo y específicamente en casos de delitos económicos. Hay algunas excepciones, pero lo que es normal verlo es en casos de delitos económicos. Yo no sé si usted se acuerda del caso de don Rafael Ángel. ¿Usted me puede recordar cuál fue el delito económico del que él fue acusado? Bueno, es que el caso de don Rafael Ángel, del expresidente, acordémonos que él, bueno, a ver, como parte de la acusación es que una firma legal recibe una comisión, ¿verdad? O sea, recibe un pago determinado en la cual pues se da por la intervención en la compra de instrumentos para el Estado, ¿verdad? En este caso, para la caja. Y aquí lo interesante con el caso de don Rafael Ángel es que él era miembro, era parte de un bufete, fue parte de una oficina legal, y lo que se determina es si él, como presidente en su momento, o sea, como funcionario público, llevó a cabo tráfico de influencias y influyó en las decisiones para la compra de dicho equipo, para la compra de la maquinaria y la descripción que sea, que ahorita pues sí, yo no me acuerdo precisamente, no preciso exactamente cuál era. Sí. Pero ahí ya entra un primer delito, el tráfico de influencias. Entonces, si yo influí en terceros que pudieron haber sido, y por supuesto que tenían que ser funcionarios públicos, para determinar si había un hecho de corrupción o no. Entonces, ahí ya vamos a un primer delito, y que es el tráfico de influencias. Si él, siendo expresidente o siendo presidente de la República, influyó en que esa decisión se tomara para beneficiar a un cliente y de eso recibió una dádiva, recibió un beneficio económico, pues ahí teníamos que ver si estamos ya dentro de una concusión, ¿verdad? Y un análisis ya técnico para ver cómo se llevó a cabo o de qué forma. No sé si ustedes se acuerdan, yo me acuerdo de un programa televisivo donde es muy bueno, hacen la explicación, donde vieron todo el giro del dinero, donde fue a dar, ¿verdad? Donde se pagó una comisión, donde llegó a otro país, donde llegó a otro país y termina al final en cuentas bancarias a favor de miembros de este bufete, ¿verdad? ¿Quién hizo toda esta investigación? ¿El OIJ, un organismo internacional? ¿Quién estuvo involucrado? No, el juzgado penal en Costa Rica, ¿verdad? El sistema nuestro judicial fue el que llevó el proceso, y obviamente tuvieron que verse inmiscuidos otros órganos internacionales
porque pues los dineros de esa comisión venían de una transnacional, ¿verdad? Que pues también se tuvo que pedir a nivel internacional que se dieran la apertura de cuentas bancarias y saber hacia dónde fueron dirigidos esos fondos, ¿verdad? Esas transferencias. Entonces, ahí es donde el proceso se vuelve complejo, Sí. porque la burguesía, las órdenes y las solicitudes internacionales, pues no es que usted la hace hoy y la dan respuesta mañana, ¿verdad? Primero para hacerla aquí se duran meses y después para recibir respuesta a nivel internacional otros meses. Estamos hablando que una orden puede llevar 1 o 2 años para que la documentación llegue al país. Entonces también no es fácil, ¿verdad? Hay que ser prudente. Por eso es importante la estrategia a la hora en que usted determina el delito. Porque usted tiene que saber cuánto tiempo tiene y qué prueba necesita para saber si realmente dentro del sistema judicial esa prueba va a ser determinante. Y si va a ser determinante y usted sabe que el delito que usted está haciendo la acusación es de corta prescripción, difícilmente le va a llegar esa prueba en tiempo. Y ahí es donde se da la prescripción. Por eso a veces uno hasta se preocupa que no hay excelentes profesionales en el sistema judicial, buenísimos, muy estudiados, pero bueno, como en todo, siempre hay un punto negro en la hoja blanca, y bueno, puede que algunos funcionarios también se presten para dilatar estos procesos. Claro. Eso, pues, ayer nosotros estuvimos hablando con el licenciado Jorge Vallejo Alfaro, que es especialista en extradición. Cuando esta información de don Miguel Ángel Rodríguez, que tenía que venir al país, esta persona, a él le avisaron a qué venía el país, o él no sabía a qué venía. Ya él estaba enterado que estaba acusado y que venía a enfrentar un proceso, licenciado Roberto. Discúlpeme, José, es que se cortó. Sí, le consulto que ayer tuvimos como invitado al licenciado Jorge Vallejo Alfaro, que es especialista en extradición. Entonces, este tema de don Miguel Ángel me llama la atención de esta manera. Él ya sabía que venía a ser juzgado al país. Don Miguel Ángel lo convocaron para que se devolviera al país y él ya sabía que venía a eso. A ver, a la persona le informan que está siendo investigado un delito de cuello blanco como ese, por ejemplo. En teoría debería haber una notificación internacional. En teoría debería generarse una notificación por parte del proceso para que las personas estén conocimiento. Ahora, recuerden que don Miguel Ángel estaba fuera del país. Entonces, nace, y esto es parte de una teoría que al final habría que ver el expediente, pero de lo que digamos, de una de las fuentes de las justificaciones jurídicas que pueden existir, es que al estar en el extranjero nace una preocupación por parte de la Fiscalía de que esa persona no se presente a declarar. ¿Por qué? Porque no está dentro del país. Entonces, no lo podía hacer su abogado, eso no se puede, él no podía autorizarlo. No. Digamos, esa declaración es única y es específica del acusado. Entonces, ve qué interesante, eso pudo justificar el hecho de que, va a sonar feo, pero como que la gente se dé a la fuga, ¿verdad? Claro. Entonces, eso justifica a la Fiscalía para que hay un peligro latente de que esa persona no se presente a declarar. Hay un peligro latente de que esa persona no venga al país. Hay un peligro latente de que ese delito quede impune. No se pueda sancionar. Entonces, emiten una orden de captura internacional. Y ahí es donde nace la solicitud para la extradición. Ahora, con base en lo que yo he visto, él no fue extraditado, él vino voluntariamente, ¿verdad? O sea, vino con su voluntad. Lastimosamente, pues, se ve todo un show alrededor de un arresto, ¿verdad? Claro. Cuando pone sus pies sobre el territorio nacional.
pero acordémonos que él, en su inicio, viene voluntariamente y hay hasta un análisis para renunciar a la inmunidad, ¿verdad? Y a unos privilegios que podía tener en ese momento como parte del organismo del cual pues estaba siendo parte. Sí, Y eso es muy interesante también a nivel de estudio, ¿verdad? Porque claro. qué se podía y qué no se podía hacer en ese momento. Pero bueno, obviamente desde el punto de vista mediático fue el show y él ni siquiera es capturado en el extranjero, ¿verdad? No, por lo menos del conocimiento que yo tengo, hay una voluntad por parte de él de manifestar y declarar. Y bueno, ya todo lo que pasa aquí, todo lo hemos visto en muchísimos videos y conocemos ya del tema. Sí, y digamos un caso como este, los señores del cementazo, que vino un show, que salían todos los días en los medios de comunicación, que le estaban informando al país lo que se movía, lo que estaba pasando, y de repente, puff, ya no se habla más del tema, pero el tema todavía sigue. Sí, el tema sigue y todavía, bueno, todavía hay resoluciones, ¿verdad? Y hubo una última apelación, pero al final y al cabo, y quiero remitirme también, devolverme el caso de Rafael Ángel. Por ejemplo, hay una resolución por parte del Tribunal de Apelaciones donde ya se empieza a manifestar el hecho de que don Rafael Ángel recibe una comisión Sí, donde se alega que él no es funcionario público. O sea, ya esa comisión la recibe siendo expresidente de la República. Entonces, vean cómo se manipulan, ¿verdad? Los hechos para tratar de determinar que no hay un delito, ¿verdad? sí, A pesar de que estamos hablando de un tribunal de apelaciones, pero ya tenemos una resolución del juzgado donde sí determina que hubo delito. Entonces, a pesar de eso, pues se sigue intentando o se sigue tratando de, no voy a decir manipular el sistema, porque creo que es un derecho que se tiene, claro. pero se sigue tratando de ver bajo herramientas jurídicas de lograr que no se determine el delito o se traerse abajo la sentencia, ¿verdad? Y al final del cabo, por ejemplo, como vemos en el caso de Miguel Ángel, ¿verdad? Al final pues absuelto y después de muchísimos años de que yo creo que eso, independientemente del acto, vean, independientemente de si lo hizo o no, yo creo que para cualquier persona disponerse a un caso así es complicado. Yo hace puede ser un mes o 2 meses, vi una entrevista que se le hizo, que lo podemos invitar a José, Sí, podemos invitarlo al programa, ¿a quién? ¿A don a, Miguel Ángel? a un futbolista, Ah, que ok. fue involucrado en varias investigaciones, ¿verdad? Bueno, para nadie es un secreto, ¿verdad? A Rolando Fonseca, Ah, sí, 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 sí. pero ver el lado humano, ¿verdad? ¿Usted lo conoce a él? Sí, claro, bueno, ¿Tiene el contacto? podemos conversar y invitarlo a ver si conversa Claro. con nosotros. Sería bueno, sí, para que nos cuente él lo que le pasó. Pero ven lo interesante, es ver el lado humano de todo lo que significa disponerse a que salga la verdad. Claro. Entonces, él pudo disponerse a que la verdad saliera, pero con un costo muy alto, no solo de su imagen, sino económico. Entonces, qué Económico interesante porque poder él tuvo verlo. que pagar o le quitaron dinero a él también. No, imagínese si usted tiene 10 patrocinios donde le pagan mensualmente y por estar envuelto en una acusación penal perdió los 10 patrocinios. Imagínese Claro. algo así, por ejemplo, Sí, claro. ¿verdad? O sea, tiene su trascendencia. Sí, es que la confianza se gana y se pierde, ¿verdad? Sí, sí, imagínense, bueno, uno de los casos que he analizado el año pasado es el caso de Soresco, por ejemplo, ¿verdad? Eh, Muchos lo vieron inicialmente y después ya todo el mundo se olvidó de Soresco, pero bueno, Soresco es algo interesante, ¿verdad? Cómo la inversión costarricense y la República de China, eh, nadie sabe dónde está. Se desapareció. Nadie sabe dónde está y miembros de junta directiva de esa empresa que se forma de una alianza entre dos gobiernos,
tampoco saben dónde están. Se desaparecen 2 miembros de junta directiva, ¿verdad? Y sigue investigación el proceso porque esos miembros de junta directiva no aparecen. Entonces, qué complejo, ¿verdad? Porque a pesar de que hay una acusación para otros miembros, pues la acusación no continúa, o por lo menos no prospera de la forma que debe prosperar, porque hay dos personas que no aparecen. Que ya se fueron. Entonces es complicado, ¿verdad? Es muy complicado. Por eso es que este tema técnicamente es súper interesante, porque realmente los delitos económicos conllevan una investigación y una profundidad de análisis, no solo forense, sino también desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de auditoría financiera, profundos, que son esenciales para determinar el delito. ¿Usted cree que, digamos, estos tipos de delitos económicos de cuello blanco, hubo una cabeza, una persona muy hábil que pensó cómo iba a sustraer, cómo lo iba a hacer? O sea, hubo toda una matrafulera en todo esto para poder recibir ciertas cantidades de dinero. O sea, alguien planeó, pensó, estableció, distribuyó. ¿Todo esto fue planeado? Hace ya varias décadas, don José, dentro de los procesos de investigación, de hecho, ¿se acuerda cuando hablamos de la famosa Universidad de Chicago, donde nacieron los conceptos de delito de cuello blanco por parte de Sutherland? Sí. Apareció el concepto de actor intelectual. Uh-huh. Y no solo de los delitos de cuello blanco, sino, por ejemplo, de actos de homicidio o de robos, ¿verdad? O sea, aquellas personas en conocimiento para llevar a cabo del delito son los que lo idean, donde nace la idea, donde estructuran todo el proceso delictivo, todo el iter criminis, y donde se aprovechan de terceros o influencian a terceros para que ellos cometan el acto delictivo, y donde ellos como actores intelectuales no son parte, o sea, no son parte del acto como tal, de los hechos, de las acciones, sí, pero sí son actores intelectuales. Y hoy por hoy, tanto en Costa Rica como en muchos otros países, el actor intelectual es parte de una acusación y puede ser sancionado y puede ser penado. Sí, yo me imagino que también hay gente que no estaba involucrada en ese proceso y que se fue adjuntando, ¿verdad? O sea, que de repente le dijeron, mire, aquí está el negocio, usted también puede, y hay gente que no lo van a descubrir y no diga nada, quédese callado, y como dirían aquí en Costa Rica, coma callado. Hay una expresión que utilizó el vicepresidente de la República, que ya no está en esas funciones por tema del cementazo. Y él utilizó la expresión diciendo, el de arriba, la orden la dijo el de arriba, ¿verdad? Uh-huh. Pero esa persona solo tenía una persona arriba. O sea, o que me diga que fue realmente el de arriba que nos manda a todos, o el que lo mandaba a él, ¿verdad? Ajá, y yo me imagino también que hay el de arriba, y hay gente que ni siquiera conoce al de arriba, no sabe ni quién es. Y hay una expresión muy, muy, muy peculiar. Un común denominador de los delitos económicos, don José, es la autoridad intelectual. Muchas veces, en un alto porcentaje, no puedo decirte ahorita porque sería irresponsable de mi parte, pero sí puedo decir que en un alto porcentaje, la mayoría de delitos de corrupción económicos son llevados por un actor intelectual. Una persona que sabe cómo se hace, que conoce el sistema. Diríamos el cerebro. El cerebro de todo esto. Sí. Bueno, muy bien. Un agradecimiento muy especial al licenciado Roberto Carlos Castillo, que lo vamos a tener la próxima semana, porque él mismo dijo, vamos a seguir desarrollando esto. Entonces, bienvenido sea a Oficina Jurídica Virtual. Quiero dar un agradecimiento muy especial a mis patrocinadores y colaboradores, que gracias a ellos estoy en este programa. Desde 930 AM Radio Costa Rica habló para ustedes Life Coach José Antonio Tabora, Oficina Jurídica Virtual.